La mañana del 15 de marzo se presentaba como cualquier otra en el calendario oficial de la Casa Real Británica. El sol londinés luchaba por abrirse paso entre las nubes grises que se cernían sobre Buckingham Palace, mientras los preparativos para la visita oficial de la reina consorte Camila a la fundación benéfica, Children's Hope, se desarrollaban con la precisión militar característica de estos eventos. El comandante James Richardson, veterano de la Guardia Real con más de 20 años de servicio, revisaba meticulosamente cada detalle del protocolo de seguridad desde su oficina en el ala este del palacio. Sus ojos grises, en direct signs por años de servicio en conflictos internacionales antes de unirse a la protección real, escudriñaban cada línea del informe de inteligencia que había llegado esa madrugada desde Scotland Yard. Todo parece estar en orden, murmuró mientras ajustaba su uniforme impecable. Sin embargo, una sensación inquietante le recorría la columna vertebral, esa intuición que había salvado su vida en Afganistán y que ahora le susurraba que algo no encajaba en la tranquilidad aparente de la mañana. A las 9 en punto, los Rolls-Royce oficiales comenzaron a formar la comitiva en el patio principal del palacio. El vehículo principal, blindado y equipado con la más avanzada tecnología de protección, esperaba silencioso, mientras los mecánicos de la Casa Real realizaban las últimas verificaciones. Cada tuerca, cada sistema electrónico, cada centímetro del habitáculo había sido inspeccionado 3 veces según el protocolo establecido después de los incidentes de seguridad de la década anterior. Chamela, vestida con un elegante abrigo azul marino y un sombrero adornado con una pequeña pluma, se dirigía hacia el vehículo acompañada por su secretaria privada, Lady Margaret Thornfield. Una mujer de 60 años, cuya discreción era tan legendaria como sus pasos resonaban sobre el pavimento húmedo, mientras intercambiaban comentarios sobre la agenda del día. Su Majestad estará particularmente interesada en conocer los avances del programa de apoyo psicológico infantil, comentaba Lady Margaret consultando su tablet. Los números que han presentado son realmente esperanzadores. El comandante Richardson observaba desde la ventana de su oficina, su radio crepitando ocasionalmente con actualizaciones de los diferentes equipos de seguridad desplegados por la ruta. Todo transcurría según lo planificado. Los francotirados ocupaban sus posiciones en los edificios estratégicos. Los equipos caninos habían completado el barrido de explosivos, y los agentes encubiertos ya estaban en posición en el destino. Sin embargo, cuando Camila se acercaba al vehículo, el comandante notó algo que hizo que su sangre se helara. HRAS cristales tintados del segundo Rolls-Royce de la comitiva. Distinguió una silueta que no debería estar ahí. Una figura masculina, vestida con traje oscuro, permanecía inmóvil en el asiento trasero del vehículo que supuestamente debía transportar únicamente al equipo de apoyo administrativo. Richardson agarró inmediatamente su radio, pero se detuvo, y si se trataba de algún cambio de último momento en el protocolo, un agregado de seguridad adicional que no había sido comunicado. En su experiencia, los errores de comunicación podían ser tan peligrosos como las amenazas reales. Decidió verificar personalmente antes de activar una alerta, que podría resultar en un escándalo mediático innecesario. Bajó las escaleras de 2 en 2, su corazón latiendo con la intensidad que solo conocían quienes habían enfrentado situaciones de vida o muerte. Al llegar al patio, Camila ya había subido al vehículo principal y la comitiva se preparaba para partir. El comandante se dirigió rápidamente hacia el segundo automóvil, pero el convoy ya había comenzado a moverse. Control, aquí Alfa 1. Murmuró por su radio mientras corría hacia su propio vehículo de seguimiento. Necesito verificación inmediata de todos los pasajeros del convoy. Repito. Verificación inmediata de todos los pasajeros. La voz del operador de control respondió con la eficiencia acostumbrada, Alfa 1 recibido. Iniciando verificación de manifiesto de pasajeros. Una pausa que se sintió eterna. Comandante,
Tenemos una discrepancia. El vehículo, 2 reporta 4 ocupantes, pero según nuestros registros deberían ser 3. El estómago de Richardson se contrajo. Sus peores temores se estaban confirmando. Control ejecutar código amarillo inmediatamente. Todas las unidades prepárese proceso procedimiento de detención de emergencia. Mientras aceleraba para alcanzar al convoy, que ya se alejaba por The Mall, en dirección al centro de Londres, el comandante no podía quitarse de la cabeza la imagen de esa figura misteriosa. ¿Quién era? ¿Cómo había logrado infiltrarse en uno de los protocolos de seguridad más estrictos del mundo? Why lo más important, quality editors eran sus intenciones. Let's go and walk about 6 every week in the book, and pull it up in time. This is the book it's about history. Wilo accesses imperative dimensions of supertension. Los francotiradores mantenían sus posiciones, pero ajustaban sus miras. Los equipos de intercepción se dirigían hacia puntos estratégicos de la ruta, y en la central de operaciones docenas de analistas comenzaban a revisar cada segundo de las grabaciones de seguridad de las últimas 24 horas. El convoy real continuaba su marcha, aparentemente ajeno al caos que se desataba en las comunicaciones de seguridad. Camila, cómoda en su asiento, revisaba los documentos relacionados con la fundación que visitaría, sin saber que a menos de 20 metros de distancia, un desconocido había logrado penetrar el perímetro de seguridad más protegido de Gran Bretaña. Richardson podía ver ahora el convoy a la distancia. Los 3 vehículos negros brillando bajo el sol matutino mientras cruzaban frente a Trafalgar Square. Turistas y londinenses se detenían para observar el paso de la comitiva real. Algunos tomando fotografías, otros simplemente sonriendo ante este recordatorio de la pompa y circunstancia que aún caracterizaba a la monarquía británica. Control, necesito una línea directa con el vehículo principal, ordenó Richardson, que informase sobre la situación sin causar pánico. Negativo, Alpha 1, respondió one of the books differently. Más autoritaria. Era el director de seguridad personal, Sir Anthony Blackwood. Mantenemos silencio de radio con el vehículo principal hasta que tengamos identificación positiva del individuo no autorizado. No queremos alarming innecesariamente Su Majestad. Richardson apretó el volante con fuerza. Entendía la lógica, pero cada segundo que pasaba era un segundo más en que una potencial amenaza permanecía cerca de la reina consorte. Sus años de entrenamiento le habían enseñado que en situaciones como esta, era mejor pecar de cauteloso que lamentarse. El convoy se acercaba ahora a Westminster, y Richardson sabía que pronto tendrían que tomar una decisión. Permitir que la comitiva llegara a su destino y arriesgar la seguridad, o detener el convoy en plena vía pública y exponer a Camila a posibles amenazas externas. Su radio volvió a crepitar. Alpha 1. Aquí Control. Análisis facial preliminar del individuo no identificado está en proceso. Estimamos 2 minutos para resultados iniciales. 2 minutos que se sentían como 2 horas. Richardson aceleró ligeramente, manteniéndose a una distancia prudente, pero preparado para actuar en cualquier momento. El entrenamiento le había enseñado que en la protección de personalidades, los segundos podían marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Mientras tanto, en el vehículo principal, Camila notó que su chofer parecía estar recibiendo instrucciones por su auricular con más frecuencia de la habitual. ¿Todo está bien, Thomas?, preguntó con la naturalidad que caracterizaba su trato con el personal de seguridad. Todo perfectamente bajo control, Su Majestad, respondió el chofer, un veterano llamado Thomas Hartwell, que había servido a la familia real durante 15 años. Sin embargo, su mirada en el espejo retrovisor revelaba una tensión que Camila, con su experiencia en leer entre líneas, no pasó por alto. La intuición femenina, afinada por años en la vida pública, le decía que algo no marchaba según lo planificado. Pero antes de que pudiera hacer más preguntas, la voz de Richardson resonó por toda la red de comunicaciones de seguridad con una autoridad que no admitía discusión. Parnell Co. La orden resonó como un trueno en la tranquila mañana londinense.
Inmediatamente los tres vehículos del convoy rail se detuvieron de manera coordinada en Parliament Square, formando una configuración defensiva que había sido practicada cientos de veces en simulacros, pero que nunca había sido ejecutada con un miembro de la familia real a bordo en una situación real. Thomas Hartwell pisó el freno con suavidad pero firmeza, sus manos experimentadas manteniendo el control total del vehículo blindado, mientras su cerebro procesaba rápidamente las implicaciones de la orden. En segundos, agentes de seguridad emergieron aparentemente de la nada, desde alcantarillas, detrás de columnas, entre los turistas, creando un perímetro defensivo invisible que había estado ahí todo el tiempo. Thomas, ¿qué está ocurriendo?, preguntó Camila, su voz manteniendo la compostura real, pero con un matiz de preocupación genuina. Había experimentado protocolos de emergencia antes, pero la tensión en el aire era palpable y diferente a cualquier simulacro. Su Majestad, por favor manténgase en el vehículo, respondió el chofer. Mientras verification, without outrighting blockading. Es solo una verificación de rutina de seguridad. Pero Camila no era ingenua. Había vivido lo suficiente en el mundo de la realeza como para reconocer cuando algo iba genuinamente mal. A través de los cristales blindados, observó cómo agentes armados se acercaban al segundo vehículo del convoy, con una precisión que hablaba de años de entrenamiento especializado. El comandante Richardson saltó de su vehículo antes de que se detuviera completamente, su mano instintivamente verificando la presencia de su arma reglamentaria. Los ojos escaneaban constantemente el entorno, evaluando amenazas potenciales entre los transeúntes, que comenzaban a congregarse, atraídos por el inusual espectáculo de la comitiva real detenida en plena calle. Equipo Beta. Asegurar perímetro exterior. Equipo Gamma. Evacuate civiles de forma discreta, ordenó por su radio mientras se dirigía hacia el vehículo que contenía al pasajero no autorizado. Equipo Delta. Mantener vigilancia aérea activa. En el segundo Rolls-Royce, 3 miembros del equipo administrativo rail se miraban entre sí con una mezcla de confusión y creciente alarma. Lady Elizabeth Pembroke, secretaria adjunta de correspondencia, fue la primera en hablar. ¿Alguien puede explicarme qué está pasando? If you are. Yes, I do not know what I'm doing. But this is the book, it's about history. Can you explain the code of expansion in China? Kopetsko was in all ways accessible. Sus ojos azules permanecían serenos mientras observaba el despliegue de seguridad a través de la ventana, como si fuera un espectador más de un drama que no le concernía. Me temo que hay un malentendido, respondió el hombre con un acento claramente británico, educado. Mi nombre es Dr. Alexander Pemberton, y debería estar en este convoy. Imposible, replicó Harold Mackenzie, el asistente de protocolo, consultando nerviosamente su tablet. He verificado la lista 3 veces esta mañana. No hay ningún Dr. Pemberton autorizado para viajar en la comitiva. El misterioso pasajero sonrió con una calma que resulta casi inquietante dadas las circunstancias. Señor Mackenzie, comprendo su confusión. Mi inclusión en el convoy fue autorizada al último momento por razones que, digamos, trascienden el protocolo normal. Mientras tanto, Richardson había llegado al vehículo y golpeaba la ventana, con la autoridad de quien está acostumbrado a ser obedecido inmediatamente. El vidrio se bajó lentamente, revelando los rostros tensos del personal administrativo y la expresión serena del intruso. Señor, necesito que salga del vehículo inmediatamente con las manos visibles, ordenó Richardson, su voz cargada de una auto. Por supuesto, comandante Richardson, respondió Pemberton, sorprendiendo a todos al conocer el nombre de oficial de seguridad. Pero antes de que esto se convierta en un incidente diplomático innecesario, tal vez debería verificar las credenciales que llevo en mi bolsillo interior izquierdo. Richardson frunció el ceño. Los protocolos de seguridad no permitían que un individuo no identification mantuviera el control de la situación de esta manera. Sin embargo, algo en la confianza tranquila del hombre
Le decía que había más en esta situación de lo que aparentaba. Mantenga las manos donde pueda verlas y salga lentamente, ordenó Richardson, mientras dos agentes más se posicionaban para cubrir cualquier movimiento sospechoso. Pemberton obedeció con movimientos deliberados y cuidadosos. Al salir del vehículo, su estatura imponente cerca de 1.85 metros y su porte distinguido llamaron inmediatamente la atención. No parecía un terrorista o un intruso común. Había algo en su presencia que sugería autoridad, educación y posiblemente conexiones en altos niveles del gobierno. Las credenciales están en mi bolsillo interior izquierdo, como mencioné, dijo Pemberton, manteniendo sus manos ligeramente elevadas. Creo que en contraataca mi presencia aquí no solo esté autorizada, sino que es esencial. Richardson asintió a uno de sus agentes, quien se acercó cuidadosamente y extrajo una billetera de cuero negro del bolsillo indicado. Albrella, el agente, palideció visiblemente antes de susurrar algo al oído del comandante. Esto no puede ser correcto, murmuró Richardson, mientras examinaba las credenciales. Su expresión de desconcierto era evidente incluso para los observadores casuales que comenzaban a congregarse a una distancia prudente. La identificación mostraba el sello oficial del MI6, el Servicio de Inteligencia Exterior británico. Pero más impactante aún era la clasificación de seguridad que aparecía en el documento. Ultra secreto acceso, solo primer ministro y corona. Como puede ver, comandante, mi presencia aquí está autorizada al más alto nivel, explicó Pemberton con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. La operación de esta mañana tiene implicaciones que van mucho más allá de una simple visita benéfica. Richardson se encontró en una posición imposible. Por un lado, sus protocolos de seguridad eran claros. Ninguna persona no autorizada debía estar cerca de un miembro de la familia real. Por otro lado, las credenciales que tenía en sus manos sugerían que esta situación había sido orquestada por autoridades que estaban muy por encima de su nivel de autorización. Sir, necesito verificación inmediata de estas credenciales, habló por su radio, pero la respuesta que recibió lo dejó aún más confundido. Comandante Richardson, aquí Director Blackwood. Suspenda todas las verifications y permite que la operación continúe según lo planificado. Repito, permite que la operación continúe. Sir, no comprendo. ¿Qué operación? ¿Este hombre es parte de algún protocolo de seguridad especial? Una pausa larga precedió la respuesta. Comandante, hay elementos de esta mañana que están clasificados más allá de su nivel de autorización. Confía en el procedimiento y mantenga la seguridad de Su Majestad como prioridad principal. Richardson se volvió hacia Pemberton, quien parecía estar disfrutando de la confusión que había creado. Pemberton, necesito que me explique exactamente por qué está aquí y qué tiene que ver con la seguridad de la reina consorte. Comandante, lo que puedo decirle es esto. En aproximadamente 4 horas, Su Majestad Camila se encontrará en una situación que requerirá mi expertise específico. Mi presencia aquí no es casualidad, y definitivamente no es una amenaza. Es una medida de protección. ¿Protección contra qué? Pemberton miró hacia el vehículo principal donde Camila esperaba, su silueta apenas visible a través de los cristales blindados. Contra una amenaza que ni siquiera sus más sofisticados sistemas de seguridad han detectado todavía. El estómago de Richardson se contrajo nuevamente. En sus años de servicio, había aprendido a distinguir entre las fanfarronadas de los perturbados mentales y las advertencias genuinas de profesionales entrenados. Pemberton claramente pertenecía a la segunda categoría. ¿Qué tipo de amenaza? Preguntó Richardson, su voz bajando instintivamente. Una que fue detectada hace apenas 72 horas por nuestros analistas de inteligencia. Una amenaza que involucra a la fundación que Su Majestad planea visitar esta mañana y que requiere mi intervención inmediata para neutralization. Richardson processó la information rapidly again.
Si Pemberton estaba diciendo la verdad, entonces no solo no era una amenaza, sino que podría ser la clave para prevenir un incidente de seguridad mucho más serio. ¿Por qué no fuimos informados a través de los canales normales de inteligencia? Porque la amenaza viene desde dentro de esos mismos canales, respondió Pemberton con una gravedad que hizo que Richardson sintiera un escalofrío. Comandante, en aproximadamente 2 horas, Su Majestad caminará hacia lo que nuestros análisis sugieren es una trampa cuidadosamente orquestada. Mi trabajo es asegurarme de que salga de ella. Las palabras de Pemberton cayeron sobre Richardson como un balde de agua helada. Durante sus 20 años de servicio en seguridad real, había enfrentado amenazas externas, protestantes, incluso intentos de intrusión, pero nunca una amenaza que viniera desde dentro del propio sistema que había jurado proteger. Dr. Pemberton, necesito que sea más específico, demandó Richardson, mientras hacía una seña discreta a sus agentes para que mantuvieran el perímetro, pero redujeran la tensión visible. Los curiosos comenzaban a tomar fotografías, y lo último que necesitaba era que esta situación se volviera viral en redes sociales antes de que entendiera qué estaba realmente ocurriendo. Pemberton echó un vistazo alrededor, evaluando la seguridad de su entorno antes de continuar. Comandante, hace 78 horas, nuestros analistas interceptaron comunicaciones encriptadas que sugerían una operación coordinada para comprometer la seguridad de la familia real durante eventos benéficos públicos. ¿Comprometer cómo? Un atentado que sería diseñado para parecer un accidente, un colapso estructural, una falla en los sistemas de seguridad, algo que permitiera a los perpetradores mantener su anonimato mientras causaban un daño máximo, tanto a la institución monárquica como a las relaciones internacionales de Gran Bretaña. Richardson sintió que el mundo se tambaleaba ligeramente. ¿Y la Fundación Children's Hope está involucrada? No la fundación en sí, sino alguien dentro de ella. Alguien que ha estado proporcionando información detallada sobre los protocolos de seguridad, los horarios exactos, e incluso las rutas de evacuación de emergencia. El comandante activó su radio en un canal encriptado. Control, necesito una línea segura con el director Blackwood inmediatamente. Prioridad máxima. Mientras esperaba la conexión, observó hacia el vehículo principal donde Camila permanecía, probablemente preguntándose por qué su visita benéfica se había convertido en lo que parecía una operación de seguridad nacional. Lady Margaret se había acercado a la ventana y gesticulaba discretamente, claramente pidiendo información. Pemberton, continuó Richardson, asumiendo que está diciendo la verdad, ¿por qué infiltrarse en el convoy de esta manera? ¿Por qué no utilizar los canales oficiales? La expresión de Pemberton se endureció. Porque nuestros análisis sugieren que la filtración de información proviene de alguien dentro del propio aparato de seguridad real. Alguien con acceso a información clasificada sobre movimientos, protocolos e incluso cambios de último momento en los planes. Eso es imposible, replicó Richardson automatically testing. Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, sabía que no podía descartar la posibilidad completamente. Había visto traiciones en el ejército. Había conocido casos donde la lealtad se compraba y vendía como cualquier otra mercancía. Comandante Richardson, la voz de Blackwood finalmente llegó a través de la radio encriptada. Report the situation. Sir, tengo aquí a un doctor, Alexander Pemberton del MI6, que alega que hay una amenaza inminente contra Su Majestad relacionada con la visita de esta mañana. Claims que hay un infiltrado en nuestros propios sistemas de seguridad. Una pausa larga. Demasiado larga. Comandante, el Dr. Pemberton tiene autorización total para esta operación. Sus instrucciones deben ser seguidas al pie de la letra. Sir, con todo respeto, ¿por qué no fui informado de esta operación a través de los canales normales? Pemberton le habrá explicado
La seguridad de la operación depende de mantener un círculo muy limitado de personas informadas. Ahora necesito que siga sus instrucciones y permita que continúe con su trabajo. Richardson cortó la comunicación más confundido que nunca. Todo en su entrenamiento le decía que siguiera la cadena de comando, pero algo en su instinto le gritaba que había capas en esta situación que no alcanzaba a comprender completamente. Dr. Pemberton, asumiendo que proceda con su operación, ¿qué necesita específicamente de mi equipo? Necesito que el convoy continúe hacia la fundación exactamente como estaba planificado, respondió Pemberton mientras se dirigía de vuelta hacia el vehículo. Pero necesito que esté preparado para ejecutar un protocolo de evacuación de emergencia en el momento que yo le dé la señal. ¿Qué tipo de señal? Sabré exactamente cuándo la amenaza se materializa, porque tengo agentes encubiertos dentro de la fundación que han estado monitoreando la situación durante las últimas 48 horas. Cuando reciba confirmación de que la trampa está a punto de activarse, le daré la palabra clave tormenta. Richardson asintió, aunque cada fibra de su ser le decía que esta situación estaba muy lejos de ser normal. ¿Y qué pasa si esto es realmente una amenaza y no logramos neutralizarla a tiempo? Comandante, si no logramos neutralizar esta amenaza, no será solo Su Majestad la que esté en peligro. Nuestros análisis sugieren que este es solo el primer movimiento en una operación más grande diseñada para desestabilizar no solo la monarquía, sino las relaciones diplomáticas de Gran Bretaña con varios países aliados. ¿Cómo es eso posible? Pemberton se detuvo antes de entrar al vehículo. La Fundación Children's Hope tiene conexiones internacionales significativas. Diplomáticos, figuras políticas, incluso miembros de la realeza de otros países han visitado sus instalaciones. Si algo le sucede a Su Majestad durante una visita oficial, las implicaciones se extenderán mucho más allá de nuestras fronteras. Richardson procesó la información mientras observaba a su equipo, hombres y mujeres, en los que confiaba con su vida y con la vida de la familia real. Pero ahora, según Pemberton, uno de ellos podría ser el enemigo. Una pregunta más, doctor. ¿Cómo sé que usted no es la amenaza real? ¿Cómo sé que esto no es una elaborada operación para acercarse a Su Majestad? Pemberton sonrió por primera vez desde que había comenzado la conversación, pero no había humor en esa sonrisa. Comandante, si yo quisiera dañar a la reina consorte, ya habría tenido múltiples oportunidades en los últimos 20 minutos. Además, hay algo más que debería saber. ¿Qué? La operación contra Su Majestad no está diseñada para matarla. Está diseñada para secuestrarla. El mundo se detuvo para Richardson. Un asesinato, por terrible que fuera, era algo para lo que habían entrenado. Tenían protocolos, procedimientos, contingencias, pero un secuestro, especialmente uno orquestado desde dentro del propio sistema de seguridad, era una pesadilla logística que podría mantener a Camila cautiva durante semanas o meses, creando una crisis internacional sin precedentes. ¿Por qué secuestrarla? Y no, ¿por qué un miembro de la familia real muerto se convierte en un mártir y une al país? Pero un miembro de la familia real secuestrado se convierte en una herramienta de chantaje que puede ser utilizada para forzar concesiones políticas, cambios de política exterior, incluso influir en decisiones parlamentarias. Richardson se dio cuenta de que su mundo, el mundo ordenado y predecible de protocolos de seguridad y procedimientos establecidos, se había transformado en algo mucho más complejo y peligroso. Ya no estaba simplemente protegiendo a una persona, estaba protegiendo la estabilidad política de una nación. Dr. Pemberton, si procedo con esto, necesito su palabra de que Su Majestad saldrá de esta situación completamente ilesa. Comandante, tiene mi palabra de que haré todo lo que esté en mi poder para asegurar la seguridad de la reina consorte. Pero también necesita entender que estamos jugando contra oponentes que han estado planificando esta operación durante meses, posiblemente años. Richardson tomó una decisión que sabía cambiaría el resto de su carrera, para bien o para mal. Muy bien, doctor Pemberton. Procederemos según su plan.
Pero quiero que sepa que si esto sale mal, si algo le sucede a Su Majestad bajo mi protección, mi carrera será la menor de las preocupaciones que tendremos que enfrentar. Entendido completamente, comandante. Ahora, sugiero que reanudemos el convoy. Tenemos una fundación benéfica que visitar y una trampa que desarmar. Mientras los vehículos se preparaban para reanudar su marcha hacia Children's Hope, Richardson no podía quitarse la sensación de que se dirigían directamente hacia el corazón de una tormenta que había estado brewing durante mucho más tiempo del que cualquiera de ellos imaginaba. El convoy reanudó su marcha hacia la Fundación Children's Hope con una tensión palpable que contrastaba dramáticamente con la tranquilidad aparente de la mañana londinense. Richardson había modificado discretamente las posiciones de sus agentes, creando múltiples capas de seguridad mientras mantenía la apariencia de normalidad que exigía el protocolo real. Camila, desde el interior de su vehículo blindado, había notado los cambios sutiles. Los años en la vida pública le habían enseñado a leer las señales. La forma en que Thomas verificaba sus espejos con más frecuencia, la manera en que los agentes de motocicleta mantenían formaciones ligeramente diferentes, la tensión casi imperceptible en la voz de Lady Margaret cuando confirmaba la agenda por radio. Thomas, dijo finalmente, aprecio que quieren protegerme de preocupaciones innecesarias, pero prefiero saber si hay algo que deba conocer. El chofer vaciló por un momento antes de responder. Su Majestad, hay medidas de seguridad adicionales en efecto esta mañana. Nada que afecte su agenda, pero el comandante Richardson quiere asegurarse de que todo transcurra sin contratiempos. Era una respuesta diplomática, pero Camila había escuchado suficientes respuestas diplomáticas en su vida como para reconocer cuando le estaban ocultando información. En el segundo vehículo, Pemberton había comenzado a recibir actualizaciones de sus agentes encubiertos a través de un dispositivo de comunicación casi invisible que llevaba en el oído. Sus expresiones sutiles eran monitoreadas cuidadosamente por Richardson a través del espejo retrovisor de su propio vehículo de seguimiento. Control aquí Alpha 7. Llegó la voz encriptada al oído de Pemberton, confirming positions sospechosas en el edificio objetivo. 3 individuos no identificados en áreas que deberían estar restringidas. Pemberton activó discretamente su micrófono de respuesta. Recibido Alpha 7. ¿Alguna indicación de equipamiento o intenciones? Negativo en equipamiento visible, pero sus posiciones sugieren puntos de control estratégicos. Uno en la salida de emergencia principal, uno en el área de recepción VIP y uno en la sala donde está programada la presentación principal. La información confirmaba los peores temores de Pemberton. La operación no era simplemente una amenaza oportunista, sino una trampa cuidadosamente coordinada que había sido planeada con conocimiento específico de los movimientos y protocolos de Camila. El convoy se aproximaba ahora a Kensington, y la Fundación Children's Hope era visible en la distancia, un edificio victoriano elegantemente restaurado, rodeado de jardines meticulosamente mantenidos, que normalmente irradiaba la calidez y esperanza que caracterizaba a las organizaciones benéficas legítimas. Pero hoy, para Pemberton, representaba un campo de batalla potencial. Dr. Pemberton llegó otra voz a través de su comunicador. Aquí Alpha 12. Hemos identificado al individuo dentro del personal de seguridad real que ha estado proporcionando información. Es el agente Marcus Cromwell del equipo de avanzada. Pemberton sintió que se le helaba la sangre. Cromwell era parte del equipo que había inspeccionado la fundación la semana anterior, estableciendo totals to them that the significance is affected by the defect issue of contact. Inmediatamente seized the COVID in the city of Beijing of Kansas. Comandante, necesito que retire inmediatamente al agente Cromwell de la operación sin alertar a otros miembros del equipo. Es imposible. Ha estado conmigo durante 5 años. Tiene una evaluación de seguridad impecable.
Comandante, sus evaluaciones fueron falsificadas hace 18 meses. Cromwell ha estado proporcionando información detallada sobre protocolos reales a una red que está conectada con organizaciones criminales internacionales. Richardson se sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Cromwell no era simplemente un agente. Era alguien en quien había confiado, alguien que había estado en su casa para cenar, que conocía a su familia. La traición personal se sumaba a las implicaciones profesionales devastadoras. ¿Cómo neutralizo a Cromwell sin comprometer la operación? Ya está en la fundación como parte del equipo de avanzada. Mis agentes están monitoreando sus movimientos, pero necesito que mantenga las comunicaciones de radio al mínimo. Es posible que esté interceptando nuestras frecuencias. El convoy llegó a la Fundación Children's Hope exactamente a las 11:30 de la mañana, según lo programado. El director de la fundación, Sir Peter Worthington, un hombre de 70 años, cuya dedicación a las causas benéficas era legendaria, esperaba en la entrada principal, junto con un pequeño comité de bienvenida, que incluía a varios niños que habían beneficiado de los programas de la fundación. Camila descendió de su vehículo con la gracia que caracterizaba sus apariciones públicas, sonriendo genuinamente a los niños que esperaban conocerla. Para un observador casual, todo parecía transcurrir con la perfección coreográfica típica de los eventos reales. Pero Richardson podía ver las posiciones de sus agentes, notaba las comunicaciones silenciosas entre el equipo de Pemberton, y sentía la tensión que amenazaba con explotar en cualquier momento. Su Majestad, es un honor tenerla aquí, dijo Sir Peter mientras hacía una reverencia apropiada. Los niños han estado esperando este momento durante semanas. El placer es completamente mío, Sir Peter, respondió Camila, aceptando un pequeño ramo de flores de una niña de 8 años llamada Sophie, que había sido seleccionada para hacer la presentación. He estado siguiendo el trabajo extraordinario que realizan aquí. Mientras el grupo se dirigía hacia el interior del edificio, Pemberton activó discretamente un dispositivo que bloqueaba temporalmente las comunicaciones de radio de Cromwell. Era un movimiento arriesgado, ya que también podría alertar al agente corrupto de que había sido descubierto, pero era necesario para evitar que comunicara la llegada de Camila a sus cómplices. Alpha 2 aquí control. Llegó la voz a través del comunicador de Pemberton. Cromwell acaba de intentar hacer 3 llamadas que fueron bloqueadas. Está comenzando a sospechar. Entendido. Posición actual. Segundo piso. Área de oficinas administrativas. Parece estar intentando acceder a algo en una computadora. Pemberton sabía que tenían minutos, tal vez menos, antes de que Cromwell encontrara una manera alternativa de comunicarse con sus contactos. La operación tendría que acelerarse. Dentro del edificio, Camila fue guiada hacia la sala principal donde estaba programada la presentación sobre los nuevos programas de apoyo psicológico. Era una sala hermosa, con ventanas grandes que daban a los jardines, decorada con obras de arte creadas por los niños beneficiarios de la fundación. También era, según el análisis de Pemberton, el lugar perfecto para emboscado. Su Majestad, comenzó Sir Peter, nos gustaría mostrar algunos de los trabajos más recientes de nuestros jóvenes artistas antes de proceder con la presentación. Mientras Camila admiraba genuinamente los dibujos y pinturas, Richardson notó que 3 miembros del personal de la fundación se habían posicionado de manera que bloqueaban sutilmente las salidas principales. Sus instintos, afinados por años de experiencia, le gritaban que algo estaba terriblemente mal. Fue entonces cuando escuchó la palabra que había estado esperando y temiendo: tormenta. La voz de Pemberton llegó clara a través de su comunicador, y Richardson inmediatamente activó el protocolo de evacuación de emergencia que habían discutido. En segundos, agentes que habían estado posicionados discretamente alrededor del edificio convergieron hacia la sala principal, mientras otros bloqueaban todas las salidas del edificio. Su Majestad, dijo Richardson acercándose rápidamente a Camila.
Necesitamos que venga conmigo inmediatamente. La confusión en el rostro de Camila fue evidente, pero años de entrenamiento en protocolos de seguridad hicieron que obedeciera sin preguntas. Sir Peter, igualmente confundido, comenzó a protestar, pero fue cortésmente pero firmemente apartado por 2 agentes. Lo que siguió fueron los 3 minutos más tensos en la carrera de Richardson. Mientras escoltaba a Camila hacia una salida de emergencia que había sido verificada múltiples veces por el equipo de Pemberton, escuchó a través de su comunicador el desarrollo de la operación en otras partes del edificio. Control aquí Alpha 1. Hemos asegurado a Cromwell. Intentaba activar algún tipo de dispositivo de señalización. Alpha 3 reporta. 3 individuos no autorizados han sido detenidos en el segundo piso. Llevaban equipos de comunicación sofisticados y esposas de plástico. Alpha 7 aquí. Hemos encontrado evidencia de un vehículo de escape en el estacionamiento trasero. Matrícula falsa, motor en marcha. Mientras procesaba estas actualizaciones, Richardson escoltó a Camila a un vehículo de evacuación de emergencia que había sido posicionado discretamente en una calle lateral. Solo cuando ella estuvo segura dentro del vehículo blindado, rodeada por su equipo de protección, se permitió a sí mismo respirar profundamente por primera vez en horas. «Comandante Richardson», dijo Camila una vez que estuvieron en movimiento hacia un lugar seguro. «Creo que merezco una explicación completa de lo que acaba de ocurrir». Richardson miró hacia el Dr. Festerferes, Pemberton, quien había aparecido en el vehículo de escape como si hubiera estado ahí todo el tiempo. «Su Majestad», comenzó Pemberton, «lo que acabamos de evitar fue un intento de secuestro que habría tenido implicaciones internacionales devastadoras. Una operación que había estado en desarrollo durante más de un año y que involucró la corrupción de miembros de su propio equipo de seguridad». «¿Secuestro?», preguntó Camila, su voz manteniéndose notablemente calmada considerando las circunstancias. «Sí, Su Majestad». El plan era drogarla durante la presentación, simular una emergencia médica, y evacuar el edificio hacia un vehículo que los habría llevado a un lugar donde habría sido mantenida hasta que se cumplieran ciertas demandas políticas. Camila permaneció en silencio durante varios minutos, procesando la información. Finalmente habló. «Pemberton, asumo que su aparición misteriosa en mi convoy esta mañana no fue casualidad». «No, Su Majestad. Hemos estado monitoreando esta amenaza durante semanas, pero solo confirmamos los detalles específicos hace 72 horas. La infiltración en el convoy era necesaria porque no podíamos estar seguros de qué miembros del equipo de seguridad habían sido comprometidos». Richardson se sintió obligado a intervenir. «Su Majestad, quiero que sepa que la vasta mayoría de su equipo de protección permaneció completamente leal. El agente Cromwell parece haber sido la única infiltración». «¿Y ahora qué sucede?», preguntó Camila. Pemberton y Richardson intercambiaron miradas antes de que Pemberton respondiera. «Ahora, Su Majestad, comenzamos la larga tarea de determinar exactamente quién estaba detrás de esta operación, cómo lograron infiltrar nuestros sistemas de seguridad y qué otras amenazas similares podrían existir». Mientras el vehículo se dirigía de vuelta a Buckingham Palace, Camila reflexionó sobre los eventos de la mañana. Había comenzado como una simple visita benéfica y se había convertido en una lección sobre las realidades complejas y a menudo peligrosas de la vida real en el siglo XXI. «Caballeros», dijo finalmente, «creo que después de esta mañana, todos nosotros tenemos una nueva apreciación de la importancia del trabajo que realizan, y supongo que tendré que encontrar una nueva fecha para visitar Children's Hope cuando las circunstancias sean menos dramáticas». Richardson no pudo evitar sonreír ligeramente. Incluso en las circunstancias más extraordinarias, la reina consorte mantenía la gracia y el humor que la habían hecho querida por el pueblo británico. La mañana que había comenzado con la orden «paren el coche» había terminado con una amenaza neutralizada, una conspiración desmantelada y una nueva comprensión de que en el mundo moderno, incluso las tradiciones más establecidas
debían adaptarse constantemente a amenazas que evolucionaban tan rápidamente como la tecnología que las hacía posibles. Alexander Pemberton regresaría a las sombras del MI6. Su nombre probablemente nunca aparecería en los informes oficiales. El comandante Richardson enfrentaría semanas de investigaciones y reformas de protocolos, y la reina consorte Camila continuaría con sus deberes reales, ahora con una nueva apreciación de las complejidades invisibles que rodeaban cada aparición pública. Pero por ahora, mientras Londres continuaba con su rutina diaria, completamente ajena al drama que se había desarrollado en sus calles, todos en el vehículo que regresaba a Palacio sabían que habían participado en algo que cambiaría para siempre la forma en que se protegía a la familia real británica.